Buenas tardes, mi nombre es Carol Wendy Stephanie Ramírez González. Mi matrícula es BNL 097060 y soy alumna de la Ingeniería Industrial y de Sistemas. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador de la materia Análisis Económico, Político y Social de México. Como primer punto, vamos a abordar la función o las diversas funciones del dinero en el sistema político. En este caso, yo puse 5. La primera de ellas, financiamiento de campañas políticas, es un poco obvia, sin embargo hay que recalcarla, que el dinero es sumamente importante para el financiamiento de las campañas publicidad de candidatos de los diversos partidos políticos que integran a nuestra nación. Como número 2 es la influencia y poder. ¿A qué se refiere con esto? Prácticamente y en palabras claras, la corrupción que existe en nuestro país. Número 3, acceso y lobby. Esto tiene que ver un poquito con lo número 2, sin embargo cambia, porque aquí nos viene a decir que el dinero viene a ser un factor facilitador en lo que viene a ser contratos de empresas privadas o instituciones no gubernamentales, dentro de ciertas obras públicas, que se relaciona a su vez con el punto número 4, que es financiamiento de obras y proyectos gubernamentales, el cual es un presupuesto, es una cantidad monetaria que se le asigna a las diversas secretarías encargadas de diversas acciones, claramente, de realizar proyectos, como cuál serían, pues la realización de carreteras, de hospitales, de puentes peatonales, etcétera, etcétera. O sea, se refiere más que nada a la urbanización y quienes intervienen en ello, pues obviamente las empresas de sector privado en las llamadas licitaciones. Número 5, estabilidad económica. Obviamente el dinero en México al momento de hacerse legal se fiscaliza, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí también interviene el dinero en el sistema político. Es una de sus funciones más importantes. Aquí se puede ver un poquito más a detalle cada una de las funciones que anteriormente les expresaba de forma un poco más rápida. Sin embargo, podemos decir que en resumen la función del dinero en el sistema político abarca diversos aspectos, desde el financiamiento de campañas políticas hasta la estabilidad económica de nuestro país. Y obviamente el dinero puede ser un impacto significativo en la política y en la forma en que se toman las decisiones en el sistema político. Como segundo punto importante a marcar aquí es ¿qué considerarías que pasaría si los bancos no existieran? Yo determiné 4 afectaciones severas. La primera, ausencia de intermediación financiera. ¿A qué nos referimos con esto? No va a haber un agente intermediario entre lo que nosotros tenemos como factor dinero, consumidores, a las empresas. Entonces va a haber mucho flujo de efectivo en manos pues de cada individuo de la población. Eso más adelante traería algunos problemas como mayores asaltos, incremento en la delincuencia, el mal manejo del dinero, obviamente. El segundo sería falta de servicios bancarios. Obviamente, como ya no existirían los bancos, no existirían las transferencias, no existirían los depósitos, no existirían las aperturas de cuenta, no existirían muchísimas facilidades que estas instituciones nos otorgan al momento de guardar nuestro dinero o bien ciertos planes de inversión que estas mismas nos ofrecen a nosotros como clientes. Número 3, menor seguridad y protección. Como se les mencionaba en el punto número 1, obviamente habría muchísimo flujo efectivo en manos de todas las personas, lo que llevaría a un mayor índice de delincuencia y pues menor índice de protección. Y por último, impacto en el comercio internacional. Al no haber bancos, la actividad comercial se limitaría a lo local. Ya no podríamos hacer, no sé, alguna compra de importación, algún maquillaje, algún sofá que queramos nosotros traer de China, de Francia, de Estados Unidos, porque simplemente no tendríamos cómo pagarle. Ni modo que el señor venga desde China hasta acá, pues para recibir nuestro dinero. Obviamente no es algo lógico y es algo que impactaría tremendamente. El siguiente punto
es exactamente igual al anterior, solo que aquí les detallo un poquito más a fondo cada una de pues las consecuencias, ¿ok? Ahí si lo quieren leer un poquito más detenidamente. Siguiente punto y tercer punto. ¿Considerarías que los bancos son vitales? A mi punto de vista, sí lo son. ¿Por qué? Pues para el funcionamiento eficiente de nuestra economía y de nuestro sistema político, ya que proporcionan servicios de intermediación financiera entre el consumidor y las empresas, viéndolo desde un punto de vista microeconómico. Sin embargo, desde un punto de vista macroeconómico, obviamente el sector empresarial y el sector gubernamental, como también la población, tiene una intermediación por los bancos o instituciones financieras que vienen a guardar el dinero o a recabar ciertos impuestos o factores fiscales que más adelante vamos a ver. Si bien existen otras instituciones financieras y tecnológicas emergentes que pueden desempeñar en ciertos roles bancarios, los bancos siguen siendo pues una pieza fundamental actualmente. Cuarto punto, ¿cuál consideras que es el principal objetivo de la política económica? Para mí el principal objetivo es el promover el bienestar económico y social de nuestro país. Sin embargo, este punto conlleva una serie de sumas de pequeñas acciones, como cuáles: el crecimiento económico, la estabilidad de precios, pleno empleo, distribución equitativa de la riqueza y estabilidad financiera. Todas estas acciones u objetivos sumados nos vienen a dar el promover el bienestar económico y social de nuestro país. Aquí vendría a ser una explicación un poquito más rebuscada, un poquito más abastecida de cada una de los objetivos que anteriormente les presentaba. Y podemos destacar que los objetivos a menudo son interrelacionados, que quiere decir que requieren estrategias entre ellos mismos para poder funcionar y complementarse. Pues bien, como cuarto punto focal, ahora tenemos qué aspectos cambiarías en el Poder Judicial para que el país tuviera un crecimiento económico. Yo cambiaría 5 aspectos. El primero de ellos, eficiencia y agilidad. El hacer un poquito más rápidos los trámites gubernamentales, pues dejando un poquito de lado la burocracia, ¿no? Que a veces nos hacen pasar algunas de estas instituciones. Sin embargo, se entiende que se requiere un cierto papeleo, pero en muchas de estas ocasiones vendría a ser excesivo. Segundo punto, transparencia y predecibilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que en algunas ocasiones algunas instituciones, no todas, no son tan transparentes o bien vendrían a maquillar un poquito sus números, como lo fue en la pandemia. La pandemia del COVID-19 tuvimos los números de las cifras de muertes y cifras de enfermos un poquito maquilladas, vendría a decir yo. Entonces es por esto, estos dos puntos contrastantes. La transparencia de las instituciones se viene a topar con la predecibilidad de nosotros como pobladores de, pues, de nuestra nación, ¿no? Nosotros ya tenemos un poquito un número ya hecho, una cifra o algún dato ya predicho en conjunto o en masa, y ahora las instituciones nos vienen a decir otra cosa, pues hay que mejorar este tema, ¿no? De transparencia. Número 3. Protección de los derechos de propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Pues todos los derechos que vendrían a ser conglomerados dentro de una familia, como aquí se muestra en la imagen, o bien dentro de alguna derecho de autor, algún derecho de, pues, que te pertenezca, más que nada. Número 4. Combate de la corrupción. Este es un tema que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, se ha logrado disminuir o disuadir un poquito, pero no acabar con este. Aquí el objetivo
sería que para que hubiera un mayor crecimiento económico, quitáramos estas barreras corruptas que vienen a beneficiar a unos cuantos y a perjudicar a la mayoría. Nuestro sector, pues el sector de la población de escasos a medianos recursos. Ahora, como último punto, el quinto dice capacitación y especialización. ¿A qué me refiero con esto? Pues que muchas de las veces los agentes que están dentro de las instituciones gubernamentales o en la población en general estamos con un conocimiento generalizado, y a esto voy con la especialización. Quisiera que tal vez hubiera un poquito de más enfoque en cada uno de los problemas que se llegaran a suscitar a lo largo del tiempo para los sectores específicos de la población, sin tener que ir a una generalidad, evitándonos pasos pues que llegan a sobrar. Y capacitación, obviamente, desde hace muchísimo sabemos pues que las personas que trabajan en gobierno tal vez no son las más amables del mundo, y por eso yo vendría a proponer la capacitación de este sector de empleados. Aquí viene a decirnos la diapositiva un poquito más a fondo a lo que se refiere cada uno de los aspectos, si los quieren llegar a retomar un poco más profundamente. Y por último, podríamos decir que es importante destacar que estos aspectos no son exclusivos del Poder Judicial, como les comentaba anteriormente, son una generalidad que habría que cambiar. ¿Para qué? Pues para que el crecimiento económico también se vaya disparando pues de una manera positiva. Hay que recalcar también que muchos de estos aspectos, tanto estos 5 como muchísimos más que podríamos enlistar, dependen de ciertos factores macroeconómicos, políticos y sociales, es decir, que no siempre están a nuestro alcance, pues como simples habitantes. Sin embargo, el fortalecer el Poder Judicial en estos aspectos, pues puede obviamente traernos un entorno mucho más beneficioso, más favorable, para el crecimiento económico sostenible y la promoción de la actividad empresarial. Como último punto tenemos cómo definirías el papel de la política fiscal en la economía. Pues aquí venía una imagen que decía SAT, que es el organismo que se encarga de recaudar pues estos impuestos, que es uno de los factores que influyen en este papel de la política fiscal de la economía mexicana. Sin embargo, aquí se los explico un poquito más a detalle. Pues este papel se refiere al conjunto de decisiones y acciones tomadas por el gobierno en relación a qué, obviamente a los ingresos y gastos públicos, cuánto recibimos y cuánto podemos gastar o invertir en la población. ¿Por medio de qué se recaban? Por medio de impuestos. ¿A quienes se les cobran? Obviamente tanto a los ciudadanos por el IVA y el ICR para la población que es empleada, como también para el sector empresarial, que vendría a ser otros impuestos que la verdad desconozco. Sin embargo, pues son los sectores que el gobierno utiliza para la recaudación, pues obviamente del dinero. ¿Y cuál es la finalidad de este dinero? El gasto público, que vendría a ser, y en teoría tendríamos que completar con los impuestos y diversas fuentes de ingreso nacionales para solventar el gasto público que tenemos en nuestro país. Sin embargo, aquí vienen a entrar otros dos factores más, que vendría a ser el endeudamiento público y la política restrictiva. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, el endeudamiento público, como su nombre lo dice, es una deuda, es decir, que no completamos con nuestra recaudación de impuestos y tuvimos que pedir prestado, ¿no? Y esto nos afecta como ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque finalmente no es una sola persona o no es un solo mandatario quien llega a pagar esta deuda, sino que se las deja a quien va a cubrir su puesto, y pues él obviamente no lo va a sacar de su bolsa, sino que lo va a sacar de la bolsa pues de la población. ¿Por medio de qué? De más impuestos, de alzas en los costos, etcétera, etcétera. Y podemos decir también
que el papel de la política fiscal en la economía es influir en la demanda agregada y promover el crecimiento económico, controlar la inflación, reducir la desigualdad y garantizar la estabilidad financiera. Sin embargo, la efectividad de la economía fiscal depende de una adecuada planificación, ¿ok? Aquí entra el gobierno con una buena planificación, una buena coordinación y con otras políticas económicas y consideraciones de las condiciones macroeconómicas y sociales del país, es decir, ver a lo grande, ver en masivo y obviamente no perjudicar a la nación con malas decisiones tomadas, que es lo que en los últimos años hemos venido cayendo como habitantes, sin poder hacer nada, con las manos atadas, pues porque obviamente el poder del gobierno pues es mucho más inmenso que el de nosotros como simples pobladores. Pero bueno, aquí si quieren ahondar más en cada uno de los factores, se los dejo enlistados para que de igual manera los vayan viendo. Podemos decir que en resumen el papel de la política fiscal de la economía es influir en la demanda agregada. Demanda agregada, ¿qué vendría a ser esto? ¿Cuánto nos demanda o cuánto nos pide la población? ¿Cómo lo vamos a abastecer? ¿Con quiénes? ¿Para qué? Para promover el crecimiento como nación, crecimiento económico. Obviamente vamos a controlar las tasas inflacionarias en los precios para así no afectar a nuestro consumidor primario, para obviamente reducir la desigualdad y garantizar una estabilidad financiera, que todos tengan acceso a los víveres básicos o a los bienes básicos. Pero podemos decir que la efectividad económica fiscal depende de una adecuada planificación, que es lo que habíamos visto anteriormente. Planificación, coordinación, control de ciertas políticas, que bueno, tal vez no siempre está en nuestras manos, sin embargo, sí podemos hacer valer nuestra voz por medio de qué, de las votaciones, por medio de las elecciones, de quiénes y qué partido, con qué propuestas nos vendrían a llenar y obviamente tomar en cuenta las condiciones macroeconómicas y sociales de nuestro país para así poder tomar una decisión acertada. Pues bueno, esto ya sería todo. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de agrado el tema y les haya llenado un poquito más pues la información que ya tenían anteriormente. Muchísimas gracias.